Buenos días a todos y todas quienes han llegado. Hoy día vamos a comenzar un poquitito antes porque tenemos una agenda bien nutrida. Mi nombre es Carlos Rojas, yo soy principalmente el encargado de que estén ustedes acá y lo voy a dejar ahora. Sigo. Ah, ya, ¿quieres que siga yo? Bueno, iba a presentar a Francisco, pero vamos a improvisar hoy día. Bueno, estamos en la octava charla del Club CEO. Este ha sido un año bien entretenido en el sentido de las actividades que hemos hecho. La actividad presencial pasada fue un panel de conversación que tuvimos. Ahí les voy a contar las actividades que hemos tenido este año. Pero no puedo dejar de agradecer, por supuesto, a los partners que nos apoyan para que esto sea posible, principalmente a GTD, a Practia, una empresa Publicis Sapient, 23 People, Vox Technologies, Projectum y Red Hat, quienes son los sponsors principales de la comunidad. También tenemos un HR Business y Media Partner, IT Hunters, que hoy día van a presentar un tema bien interesante respecto a los estudios que ellos hacen, y la revista Trentic. Como les contaba, ya estamos en la octava actividad del Club CEO, en donde Eduardo, por supuesto, va a hacer su charla principal, ya los vamos a presentar. Y en noviembre terminamos con un Club CEO remoto con César Valdés de Copec. Y a final de año nos juntamos para la ceremonia de premiación, que a todo esto no tenemos todavía proyectos suficientes para llevarla a cabo, así que los motivo por ahora a que puedan postular sus proyectos. Si no, vamos a tener que movernos de acá. La idea es que lo logremos hacer este año para premiar a los proyectos de este año. Como les contaba, el 18 de diciembre vamos a tener la ceremonia de premiación en este mismo hotel. Hemos habilitado 5 categorías para este año: transformación de las TI, transformación digital, modernización tecnológica, ciberseguridad y otros proyectos. Si se dan cuenta, la quinta categoría de otros proyectos es para que postulen sus proyectos. Nosotros después los categorizamos y vamos habilitando la etapa de votación. Y por supuesto, la idea de que postulen es que puedan elegir también al CEO del año 2025. Y además, muchos de ustedes seguramente deben haber hecho proyectos relacionados con inteligencia artificial. Así que pueden haber usado, hemos visto, por ejemplo, que hay algunas empresas del sector utility que han usado mucho la inteligencia artificial para la ciberseguridad, pero también para la transformación de las TI o la transformación digital. Así que también esos proyectos son bastante bienvenidos. Así es, y hasta el 14 de noviembre hemos habilitado el plazo, todavía hay tiempo. Generalmente los últimos 3 días es donde postulan todos los proyectos. Lo invito a que no sea tan vertiginoso este año para nosotros. Así que eso, es simplemente una plantilla que está ahí en SQR, pero es un PowerPoint donde nosotros le ponemos algunas directrices para poder postular, principalmente el objetivo del proyecto, temas generales para poder, entre comillas, vender el proyecto para quienes votan. Lo pueden hacer a través de nuestra página web. Ahí inician sesión en la esquina en CTUC Apps. Pueden ingresar y van a ver la sección de premiación Club CEO Chile. Pero si resulta muy engorroso todo esto, pueden enviarnos directamente su proyecto a contacto@ctuc.cl, que es finalmente donde todos eligen enviarnos los proyectos. ¿Da? Eso principalmente. Así que la invitación está hecha hasta el 14 de noviembre. De Sí. momento no llevamos la cantidad de proyectos suficiente, así que los motivo nuevamente a que puedan postular. Y como Francisco. siempre para los ganadores hay interesantes premios. Uno de ellos Bien. son becas para que ustedes estudien en algunos de los diplomados que tenemos en CTUC y hay varios relacionados con ciberseguridad. El último que abrimos fue de inteligencia y amenaza. Por lo tanto, ahí tienen un incentivo adicional. Esa beca también la pueden transferir a alguien de su equipo, no tienen por qué tomarla ustedes, etcétera. En general, los premios son, como dice Francisco, diplomado. También hay premios físicos, pero en general creemos que la educación profesional es algo que agrega valor a la industria, no solamente a las organizaciones y a las personas, por supuesto. Bueno, ahora los voy a dejar con Matías, nuestro director de estudio. Allá. Gracias. Bueno, sí. Muchas gracias, Carlos, y bienvenido también a todos. Muchas gracias por participar. Para nosotros es muy importante su asistencia y participación. Bueno, como director de estudio me toca liderar lo que son los estudios estándares que hacemos con la industria de TI, con los CIOs y CISOs, en el cual nosotros realizamos 4 benchmarks durante el año. Actualmente estamos en proceso estamos iniciando el benchmark de presupuesto de TI y ciberseguridad.
por lo cual seguramente ya le habrán llegado algún correo de invitación, le llegó. Este presupuesto 2025, así que por eso pusimos un deadline bastante acotado, hasta el último día, hasta el viernes, el último de noviembre, ya así que ahí hasta ese plazo tienen para participar. Y como retribución, siempre nosotros entregamos un webinar, o sea, lo invitamos a un webinar donde mostramos los principales resultados. Y así lo hicimos con el último webinar, o sea, con el último estudio que nosotros liberamos, que fue el benchmark de gestión e innovación. De hecho, tenemos uno, duró media hora, no alcanzamos a terminar, así que probablemente ya agendamos el segundo, pero yo creo que vamos a tener que agendar un tercero para es mucha información que le estamos entregando como forma de agradecimiento a su participación. Siguiendo con la slide siguiente, este, por ejemplo, es uno de los resultados que mostró este último benchmark, el que nosotros ya liberamos a principios de octubre, el benchmark de gestión de TI y ciberseguridad, donde nosotros le preguntamos al CEO cuáles eran los principales ítems o actividades que están ocupando mayor el tiempo dentro de sus tareas diarias. Y se dan cuenta, las primeras tres son seguridad y cumplimiento, el segundo es desarrollo de la estrategia digital del negocio y en tercer lugar, infraestructura y plataformas. Entonces nosotros en este webinar lo estamos desarrollando en base a esta agenda, la agenda que nos propone el CEO. En base a sus tres principales, nosotros entendemos dolores de cabeza dentro del día a día. Estos fueron los principales resultados que nosotros mostramos del primer ítem de seguridad, riesgo y cumplimiento, que es bastante importante. Yo he ido últimamente a algunos eventos y el tema de seguridad está ocupando siempre la agenda. Es muy recurrente escuchar el tema, y especialmente con temas de inteligencia artificial incluso. Cuando le preguntamos al área de ciberseguridad cuáles son las líneas de reporte directa de ellos, el 60% nos dijo que era gerencia de TI y un 6,1% es gerencia general. Cuando nosotros vemos este gráfico en otras regiones, como a nivel mundial, perdón, donde se toman en cuenta muchas opiniones de Europa, Occidente y de Norteamérica, ese 60,6% es un 52% y ese 6,1% de gerencia general es cerca de un 13%. Entonces hay una menor participación directa frente a la gerencia general en comparación en comparación a nivel mundial. Y dentro de los desafíos que enfrentan las organizaciones en ciberseguridad, los principales dos son poco entendimiento de los riesgos de la ciberseguridad por parte de la organización. Eso tiene que ver con la última capa, con los usuarios de TI, no necesariamente con el directorio, porque probablemente se ha hecho esfuerzo en que el directorio entienda, pero hoy día esas políticas todavía están bajando hacia la última capa de los usuarios, que son los usuarios que usan un computador cotidianamente para sus actividades diarias. El segundo, el presupuesto de ciberseguridad inadecuado. O sea, nosotros estamos en un promedio aquí en Chile, presupuesto de ciberseguridad versus presupuesto de I, un 8%, a nivel mundial es un 13%, y los top performance, que son empresas más grandes, orientadas al uso intensivo de información, como son los bancos a nivel mundial, eso está en torno a un 19%. Por último, en todo el tema de la última capa de la organización, que es una prioridad, se ha visto también visualizado eso que está ocurriendo, porque los ataques sufridos por las organizaciones, los más importantes son temas de ingeniería social. Más de un 60, casi un 60, más de un 60% nos dijo del área de ciberseguridad recibieron este tipo de ataques durante el 2025. Lejos el principal vector de ataque. Cuando le preguntamos si habían crecido o no los incidentes,
38% reportó que había más ataques que el 2024 y un 9%, 9,7%, perdón, más o menos lo mismo, un 38%. Entonces, en general tenemos cerca de un 40% de empresas que están recibiendo más ataques. Entonces, también eso es algo a tener en cuenta. Y por último, las consecuencias de estos ataques, las principales dos son operación interrumpida del negocio, o sea, tuvo que parar el negocio para atender ese ataque para contenerlo y después para responder. Y en segundo lugar, y muy cercano, el tema de la pérdida de confianza en la tecnología. Los usuarios en esta estrategia digital no pueden tener este miedo a la tecnología, porque si no, si pasa esto, obviamente el tema de la incorporación de muchas tecnologías como la inteligencia artificial va a ser mucho más difícil para aumentar la productividad de los usuarios. Y creo Bien, que ahí estamos. gracias Matías. Bueno, a mí me costó ver los gráficos, así que probablemente los vamos a compartir. Déjate el micrófono. Yo decía, ¿cómo tiene tan buena vista? Ya, los vamos a subir a nuestra página web, si se dan cuenta, o si alguna vez se han metido a nuestra web, a www.cetiuc o cetiuc.com. Hay una sección de Club CEO donde estamos subiendo todas las actividades que hacemos durante el año, en las que podemos subimos las presentaciones, generalmente cuando podemos subimos la grabación, ya sea de las presenciales o del streaming que hacemos online, ¿da? Así que eso, lo invito a visitar la web. Bueno, ahora, como les comenté, la agenda es un poco nutrida hoy día, o bien nutrida en realidad. Vamos a invitar para acá a Benjamín Toselli, que es el presidente ejecutivo de IT Hunters, quien nos va a hablar de Insight TI, tecnología, talento y salarios. Benjamín es el socio fundador y presidente ejecutivo de IT Hunters, con más de 25 años de experiencia, es un referente en el desarrollo de talento y liderazgo tecnológico, ha acompañado a organizaciones en procesos de transformación digital, impulsando la conexión entre estrategia y persona. Él participa activamente en iniciativas que fortalecen la industria de TI en Chile y América Latina, y probablemente muchos de ustedes ya lo conocen. Así que, Benjamín, acá, adelante, adelante. Sí, yo te pongo la presentación. Ya. La flecha grande avanza. Sí, dame un segundo. Ah, ya. Listo. A ver si lo hacemos. Espero que tú avances con eso. Sí, menos. Sí, la Anotado. flecha grande. Hola, buenos días. Primero agradecer a Francisco y a Carlos que nos hayan invitado nuevamente, ¿ya? Así que mira, vamos a hacer una presentación breve, tenemos 20 minutos, respecto a lo que nosotros pudimos captar en una encuesta, en unas entrevistas que tuvimos con varios de ustedes, ¿ya? Y podemos con eso adelantar lo que va a ser nuestro próximo estudio, que siempre sale publicado y lo ven en distintos medios, ¿ya? Ok, si avanzamos, estimado, no te llega. Ahí viene. Bueno, me pidieron que hiciera publicidad. Aquí va la publicidad, como siempre. ¿Quiénes somos? 25 años, y dice 23, estamos un poco ahí desactualizados. Hemos puesto muchos ejecutivos en Chile y en la región, ¿ya? Especialistas, ya superamos los 3.000 y estamos en una cobertura actualmente en Chile y desde Chile hacia varios países. Eso es lo que es IT Hunter. ¿Ok? Y respecto a lo que hacemos hunting, muchos de ustedes nos conocen, ¿cierto? Últimamente hemos tratado de impulsar lo que es Interim Manager, ejecutivos que ya a lo mejor dejaron sus cargos y que quieren seguir trabajando como asesores. Estamos con fuerza haciendo que eso funcione, pero de a poco ha ido tomando fuerza. También hoy día estamos en un área de coaching, acompañando a los líderes tecnológicos. También hacemos lo que de repente hay compañías que quieren impulsar el crecimiento de algún especialista y ahí también estamos nosotros, los apoyamos. También apoyamos a la gente que estamos introduciendo, principalmente especialistas, a que vayan creciendo. Y eso es lo que estamos haciendo en el área de coaching. ¿Ya? Ok, respecto a lo que queremos mostrar hoy, es una visión respecto a lo que vimos con 200 y tantas compañías,
248. Conversamos con ellos, con ustedes, algunos de ustedes acá, respecto a qué es lo que están visualizando en este año, ya qué es lo que han visto. Y esto es el resultado de eso, un poco de lo que vimos, cuál es el clima. Recién me preguntaban, oye, ¿cómo está el mercado? ¿Ya? Porque siempre la pregunta, ¿cómo está el mercado? Y mi respuesta es que este año el mercado ha estado raro, digamos. Yo creo que hay mucho movimiento de C-Level en las grandes compañías. Yo he visto ahí que ha habido harto movimiento. Pero también he visto que hay salida de algunos especialistas. Yo no sé si porque hay una reconversión, que es posible, ¿ya? Pero el mercado no ha sido el mercado como lo esperábamos. O sea, ha sido un mercado raro, difícil, ¿ya? Esperamos que... No sabemos si puede ser a lo mejor el tema de las elecciones, que podría estar produciendo algún tipo de reacción negativa. Por ejemplo, a principio de año, cuando... Este es una apreciación sumamente personal. ¿Ah? A principio de año como que como el tema político estaba muy claro, como que había mucha fuerza, vimos muchos proyectos que estaban creciendo, que se estaban moviendo. Después cuando el tema político cambió para el otro lado un poco, como que las cosas se empezaron a paralizar, los proyectos. Esa es la visión que yo tengo personalmente. Algunos de ustedes pueden tener otra visión, pero el mercado no está un mercado bullante, ¿ya? No es el mercado que vimos cuando estábamos como a fines de la pandemia, en que estábamos todos buscando gente, ¿cierto? Todos moviendo, ¿no? Eso no existe en estos momentos. Ya, eso no tiene mucho que ver con el estudio. Em, los insights que vimos lo definimos entre lo que es tecnología, amenazas, lo que es cloud y lo que es talento de TI. Respecto a lo que es lo que vimos, la gran vedette, evidentemente hoy día es la IA. Todo el mundo habla IA. Ahora, yo creo que existe una gran presión de la alta dirección en las diferentes compañías por implementar IA. ¿Ya? Eso es lo que yo he visto. O sea, oye, hay que poner IA porque, no sé, porque es una moda, porque es necesario, porque no, lo que sea. A diferencia del año pasado, nosotros veíamos que había muchas compañías que estaban en planes pilotos, ¿ya? Hoy día hay muchas compañías que ya realmente han hecho cosas concretas en lo que es IA, ¿ya? Las pudimos, las pudimos dividir, vuelve un poquito eso. Las pudimos dividir en lo que nosotros captamos donde se está moviendo hoy día la IA, ¿ya? Primero, lo que ustedes ya hicieron, ¿cierto? Lo que son los chatbots y asistentes virtuales. De eso hemos visto varios. Aquí trajimos algunos casos. Hay varios casos que algunos de ustedes me van a decir, oye, pero nosotros hicimos esto, nosotros hicimos esto otro. Pero aquí hay algún caso que tiene que ver con banca. Yo creo que en la banca, bueno, aquí vamos a tener un rato más un gran especialista que nos va a poder hablar del tema, ¿ya? Pero yo les recuerdo que esto es lo que captamos nosotros en las reuniones, ¿ya? No es que nosotros seamos expertos en este tema, lo primero que quiero decir, ¿ya? Y aquí el banco hizo una solución con Shout y me da la impresión que el resultado fue reducir interacciones frecuentes, que redujo tiempo de respuesta en los costos operativos, mejorando significativamente la experiencia del cliente. O sea, tiene una experiencia positiva, ¿ya? El análisis predictivo aquí tiene que ver con el comportamiento del cliente, con la demanda y con el mantenimiento. Aquí hay una cosa que es fundamental, que la vamos a ver después, que lo que podemos captar. Nada sacamos con pensar en análisis predictivo si los temas de los datos no están bien resueltos, ¿ya? Ahí es una cuestión que lo vamos a ver un ratito más, y eso muchas veces, oye, hay que hacer análisis predictivo, ¿ya? Pero si no tenemos resuelto el problema de los datos, ahí vamos a hablar de lo que es gobierno de datos, que muchos de ustedes nos plantearon, ¿ya? Bueno, después, bueno, los asistentes de productividad personal, yo creo que todos, yo no sé si hay aquí alguna persona que no ha usado alguna herramienta de tipo IA como asistente personal, yo creo que todos de alguna forma nos vimos obligados a usarla, ¿ya? Yo creo que ha sido un acierto, ¿ya? De hecho, por ejemplo, en nuestra oficina, hace 2 años nadie usaba herramientas de IA. Hoy día, en todo el flujo de selección, en todo el flujo de presentación, tenemos varias herramientas de IA. Y eso nos ha permitido acortar los tiempos, mejorar nuestro trabajo, pero evidentemente que lo más importante
son los ejecutivos y los profesionales que presentamos. O sea, por mucho que nosotros mejoremos nuestros procesos, si la gente que presentamos no es la adecuada, no tiene mucho sentido. Pero sí que nos ha ayudado. Aquí hay una cuestión que encontramos que es sumamente importante para mí. Yo trabajé en el sector minero hace muchos años, cuando estaban los sensores, unos sensores muy incipientes, ¿ya? Y en lo que son aplicaciones OT, en todo lo que es SCADA, en todo lo que es PLC, en esto he visto muchas aplicaciones en el sector minero. Bueno, ahí pusimos uno de Antofagasta Mineral, pero en Codelco he visto varios. Y yo creo que ahí hay un gran avance. Y quizás el gran avance ha sido porque en el sector minero existen recursos para hacerlo. Si bien es cierto, a lo mejor en la IA no es tan necesario las, las grandes las grandes cantidades que uno gastaba antiguamente cuando yo estaba en el sector, hoy día es con cosas muy simples, podemos hacer cosas que realmente impacten. Y eso es lo que hemos visto, que en lo que es OT es lo que más, por lo menos a mí, me ha impactado en todo lo que significan redes industriales, en las fallas, anticipo, en todo lo que significan los movimientos de camiones, en fin, hay una serie de ejemplos que por lo menos yo creo que es lo que más avance hemos visto en el sector minero. Aquí hay una cuestión que nosotros quizás ya la tenemos como integrada en nuestra vida, ¿cierto? Que la solución es basada en NLP, el Siri, Allo Google, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Eso también lo hemos empezado a ver y, por ejemplo, SQM implementó un sistema que se llama Armonía, que lo encontró, Armonía, ¿ya? Eh, Poniéndole nombres, ¿ya? Recién hablaba con Carolina, es cierto, que ella está con aplicaciones bien concretas en EconoRen y a todos sus asistentes le tiene nombre, ¿ya? Lo cual lo encuentro muy simpático y me contó algunas anécdotas que si tenemos tiempo a lo mejor las podría contar. Pero aquí en el caso de Sukimich, ¿cierto? Hay una cosa con un resultado en lo que es transporte interno, disminución de cuellos de botella, eficiencia logística. Yo trabajé en esta compañía hace muchos años, fui uno de los primeros ejecutivos que tuvo Sokimich en el tema tecnológico, donde conozco cómo era la realidad, una realidad muy incipiente, muy rústica que venía del siglo pasado, y evidentemente hoy día Sokimich está en otro momento y, bueno, y con una capacidad de crecimiento enorme en los temas tecnológicos. Bueno, también todo lo que es optimización en la cadena de suministro y logística, todo lo que es ruteo, todo lo que es inventario, ahí se ha aplicado bastantes aplicaciones. Aquí hay un caso de Samsonite, ya, con bastante éxito, con cosas concretas, con números, ya, que han podido evaluar. Yo creo que también hay mucho para hacer en el tema logístico. De hecho, veo varios de nuestros clientes que están en estos momentos trabajando en esos temas. Bueno, en el tema de riesgo, bueno, aquí nuevamente el sector bancario, que poco puedo hablar, pero sí lo que pudimos captar, algunos ejemplos, Itaú, ¿ya? Lo que es detección de fraude y análisis de riesgo. A lo mejor Eduardo nos va a contar algo de su otro lado, no sé, ¿ya? Pero hay cosas concretas que con aplicaciones evidentemente que han impactado el sector bancario, ¿ya? Eso es la visión en general que hemos podido recoger respecto a la que ya. He querido ser bien breve respecto, dado el tiempo que tenemos, ¿ya? Ahora, el otro insight que yo creo que es importante, y ahí quizás nos podemos detener un poco, respecto al papel de los líderes hoy día como rol estratégico dentro de la industria. Antiguamente, en los cuales yo me incluyo, ¿ya? Eh, las personas que trabajábamos en tecnología era el tema técnico principalmente, ¿ya? Ese era nuestro foco, teníamos que ser expertos y punto. Hoy los líderes tecnológicos influyen evidentemente en los resultados del negocio. Entonces, lo que, por ejemplo, nosotros cuando buscamos un CEO, quizás el tema técnico obviamente que no lo podemos obviar, tiene que saber de tecnología, pero lo más importante es el conocimiento o cómo va a ser match entre la estrategia del negocio y la estrategia tecnológica. ¿Ya? Eso yo creo que es lo importante. Ese es el gran cambio, yo de la gente que he visto en los cambios, y esos son los líderes que hoy día se empiezan a influir directamente en las compañías. Y eso es lo que andamos buscando nosotros, y eso es lo que he visto, el cambio que he visto en los últimos años.
podemos tener una persona que a lo mejor ni siquiera es de formación tecnológica, ¿ya? Y tenemos varios casos, pero sí teniendo un buen equipo tecnológico debajo. Eso es lo que estamos viendo. Y otra cosa que detectamos, ¿ya? Que, que esto sí que nos llamó la atención, quizás tenga que ver con la muestra que nosotros tuvimos, que el 53% de los líderes TI hoy día reportan directamente al CEO. Eso no ocurría antiguamente. Antiguamente la mayoría dependía del gerente de administración y finanzas. Yo creo que hoy día hay varios que todavía siguen dependiendo de administración y finanzas, con el deseo, ¿cierto? Ojalá de depender del gerente general. Pero eso lo he visto, bueno, vi la presentación anterior también que algo de eso se habló. El gran deseo, evidentemente, del CEO es pertenecer y depender del CEO, ¿ya? Pero todavía hay muchas compañías, y grandes compañías, ¿cierto?, que todavía siguen dependiendo del gerente de administración y finanzas o de otras áreas. Pero me llamó la atención, quizás sea la muestra, a lo mejor ustedes pueden opinar distinto, pero de lo que vimos, el 53% sigue dependiendo está dependiendo del gerente general. También he visto, a veces yo he conversado con gerentes generales y les pregunto, ellos dicen la importancia que tiene el CEO dentro de su organización, pero me dicen, ¿sabes qué? No tengo tiempo, no me da, digamos, para tener otra dependencia. Sabemos la importancia que tiene, ¿ya? Bueno, muchos de ellos hoy día están invitados a pertenecer a un comité de gerentes, que antiguamente a lo mejor eso no ocurría, ¿ya? Y otra cosa que también hemos visto, bueno, y lo dice más, en los directorios, una cosa importante. Antiguamente era muy difícil encontrar un experto de tecnología en los directorios. Había, con suerte, las grandes compañías. Hoy día veo con mayor claridad y con mayor presencia de gente que está en los directorios, ¿ya? Y eso también tiene que ver quizá un poco, perdón, que me apure, ya, listo. Oye, ya, en Latinoamérica, ya, me cambiaste ok. Oye, otro tema que vimos respecto a los CEO, bueno, vimos que un gran porcentaje del área de ciberseguridad sigue dependiendo de tecnología. Lo vieron en la encuesta anterior, lo vimos, estamos detectando nosotros. Y aquí el gran problema es que la queja que vimos es que los CIOs carecen de presupuesto necesario para ciberseguridad, ¿ya? Todo el mundo reconoce la importancia, pero la inversión aún no ha sido, aún no llega. O sea, cuesta convencer a la alta gerencia o al directorio que hay que formar equipos de ciberseguridad. Y eso es una de las cosas que nos dimos cuenta y realmente es una problemática, ¿ya? 34% de los CIO en Chile consideran que su presupuesto de ciberseguridad es acorde al nivel de riesgo que enfrentan, ¿ya? O sea, le falta más capital, le falta más presupuesto, ¿ya? La ley marco de ciberseguridad, por supuesto, que ha ayudado a que cambie un poco el esquema, porque evidentemente estamos obligados a tener áreas de ciberseguridad dentro de nuestra compañía, ¿ya? Hay un estudio de Deloitte que señala que en América Latina el 63% de las empresas aumentaron sus gastos de ciberseguridad, pero desde niveles todavía insuficientes para proteger la infraestructura crítica. Bueno, yo creo que todos ustedes están viviendo ese tema. El tema de la ciberseguridad es un temazo, ¿ya? Y realmente la gran problemática es cómo convencemos a nuestros gerentes que necesitamos mayores presupuestos. Ok. Y aquí un poco les contaba respecto a lo que hemos visto de que si no tenemos buenos datos, no sacamos nada con tener grandes proyectos de inteligencia artificial. Y en eso también hemos visto que la mayoría de las compañías hoy día se están organizando respecto a lo que es gobierno de datos, ¿ya? Y, bueno, hoy día eso significa que hay una gran demanda de gente que tiene que ver con temas de datos, ¿ya? Y los resultados de esto es que evidentemente la gente que tiene especialización en datos ha aumentado sus costos, digamos. Hoy día son evidentemente más caros, ¿ya? Ok, avancemos, dado que estamos contra el tiempo. Bueno, el tema de cloud hoy día también es un tema importante que se tocó en las entrevistas que tuvimos con los diferentes ejecutivos que nos tocó conversar. Evidente que hoy día las barreras que antes existían
era que dónde pongo mi cloud. Hoy día hay varias compañías importantes que están poniendo sus data centers en Chile, lo cual ha generado más confianza y hoy día muchas compañías se están integrando a data centers que están acá. Ahora, la tendencia que hemos visto nosotros respecto al tema cloud es que hay una solución híbrida en estos momentos, ¿ya? Una parte importante sigue siendo en data center local y otra parte importante sigue estando en la nube, ¿ya? Otro tema que vimos dentro de la encuesta es la migración de SAP a la nube. Muchos de ustedes hoy día están obligados por distintas razones. Un porcentaje importante ya migró y hay otro porcentaje que está en camino a migrar, ¿ya? Hay falta una N por ahí en un HANA, ¿ya? Pero digamos que eso ha significado, desde el punto de vista de requerimiento, eso sí que me faltó el comentario al principio. Hay gran demanda de gente de SAP hoy día, ¿ya? Y eso significa que en muchas posiciones cuesta encontrar gente, ¿ya? Las rentas han subido significativamente en ese sector, dado este fenómeno que hoy día se enfrentan las compañías. ¿No? De las 200 y tantas, sobre 150 más o menos hoy día están con este tema, con SAP, y están en este tema. Alrededor un porcentaje bajo todavía ya superó este tema, pero un gran porcentaje todavía está en lo que significa esta migración. Bueno, otra cosa que nos dimos cuenta, que mucha gente hoy día está haciendo lo que se llama upskilling, que significa que la gente que tengo, técnica, la estoy capacitando para temas de inteligencia artificial, ¿ya? Dado que son cargos que antiguamente no teníamos, hoy día, ¿qué es lo que estoy haciendo? La decisión es con la gente que tengo y lo estoy preparando para este tema. Y en el caso de reskilling, bueno, gente que no solamente tiene que ver con tecnología, pero gente que hacía ciertas labores, hoy día la estoy cambiando a otro tipo de funciones. Eso hoy día es algo que nos pudimos dar cuenta dentro de las conversaciones que tuvimos con nuestros clientes. Ok. Aquí hay un tema que yo sé que es un tema que siempre causa cierta controversia. Por ejemplo, hoy día la modalidad de trabajo. Y ahí me gustaría quizás alguien me diera alguna opinión, si es que hay tiempo, estimado. Hoy día la modalidad de trabajo lo que más vemos es híbrido, ¿ya? Cuando estábamos en pandemia, obviamente que estábamos en forma remota, ¿ya? Se creó una cultura respecto al remoto. Ahí, ¿por qué? Porque se contrató gente en forma remota. Necesitábamos gente de todas formas, todos salimos a buscar personas. Las personas que entraron con forma remota, bueno, armaron su vida, muchos se fueron fuera de Santiago, cambiaron sus hábitos y hoy día los queremos hacer volver. Y esa gente se niega a volver, ¿ya? Entonces hoy día se está produciendo un problema, ¿ya? Un problema serio, ¿ya? Porque gente muy buena que está en remoto y que tú le dices, oye, te quiero internalizar en una compañía y dice, no, pero es que yo vivo, me fui a Chiloé, ¿ya? Y me vine con toda mi familia, con todo un proyecto de familia. Entonces, ahí se está produciendo un tema pucha, me gustaría que si alguien tiene alguna opinión, yo pues, les puedo ceder algunos minutos. Por ejemplo, en el caso de los ejecutivos, yo diría que el 90% hoy día es presencial. No veo que hay algunos por ahí 4x1 que he visto, ya, pero ahí con mucha resistencia de la gerencia general, ¿ya? Pero yo diría que el gran porcentaje hoy día está híbrido. ¿Y cuál es el híbrido que se está manejando? 3x2, 4x1. Eso es lo que más se está ubicando hoy día. Pero yo no sé, a nivel mundial, por ejemplo, nosotros ponemos muchas posiciones para mercados en el norte, Canadá, Estados Unidos, y son todos remotos, ¿ya? Y no hay ningún problema, funcionan. Entonces, a veces yo le digo a nuestros clientes, oye, ¿por qué tiene que ser, por qué tiene que ser híbrido? ¿Por qué tiene que ser presencial? Porque al momento de ser híbrido, supongamos que la oficina esté en Santiago y la persona vive en Puerto Montt, es complicado, es difícil, ¿ya? Entonces, yo no sé si alguno de ustedes puede dar alguna opinión, porque si me dan un minuto, porque es importante saber en qué situación están ustedes, porque yo lo que capté es híbrido, ¿ya? Pero los especialistas
la lógica sería que fueran remoto, pero lo estamos obligando porque la gerencia general, el directorio, dice, los quiero todos acá. No sé si alguien tiene alguna opinión al respecto. Nosotros, por ejemplo, para partir la conversación, desde el año 2018, desde octubre para adelante, nosotros veníamos trabajando desde hace muchos años atrás en un modelo donde nos juntábamos los lunes y trabajábamos remoto el resto de la semana. Y el modelo remoto llegó para quedarse 100% a partir de octubre del 2018 y a nosotros como organización nos ha ido bien. Ahora sí, en lo personal, creo que el modelo del trabajo 100% remoto para algunas personas puede ser quizás más soportables para otras, pero para mí en lo personal, a mí me cuesta de repente, o sea, no ir a hacer alguna actividad que me saque de mi lugar habitual de trabajo, porque te pasa la cuenta. El hecho de, por ejemplo, de no trasladarte o de no socializar con otros. Yo creo que el modelo híbrido es el más razonable, pero también depende mucho de las circunstancias de la empresa, cuán lejos quede, etcétera. Si es un rol de desarrollador que, por ejemplo, está mucho más acostumbrado a interactuar todo el día con el computador, ese rol perfectamente podría ser más remoto, pero no veo un comercial estando todo el día remoto, sin ir a ver a los clientes. Va a depender. Ok. No sé, ¿alguna otra opinión? Aquí Ok. está. No, efectivamente este es un gran tema y ha ido evolucionando y como bien tú dices, desde la alta dirección, incluso los dueños, exigen que sea más presencial y todo. Y yo creo que estamos volviendo a la presencialidad, pero más que hablar de modelos 4x1, 3x2, es que nos quedó una herramienta que la podemos usar cada vez que determinamos que es necesario. Me explico. O sea, yo creo que hay que ir presencialmente a la oficina porque un poco es la tendencia que estamos, pero una vez que están claros los objetivos y una persona, oye, puede irse a Chiloé 2 semanas a trabajar en su desarrollo o en lo que sea, esa herramienta se le da, se le otorga, o sea, porque pasan a ser más bien relaciones de confianza más que estar controlando horario o presencialidad. Ok, sí, perfecto. Lo que importa finalmente el resultado. Sí, sí, claro. Me parece que hoy día estamos también en presencia de un montón de distintas generaciones, con distintas competencias digitales, con organizaciones que tienen culturas que son probablemente algunas más rígidas y otras más flexibles, más modernas, y estamos transitando en este devenir, que en el fondo nos lleva a plantearnos si realmente para poder cumplir con un objetivo de un trabajo en equipo necesitamos realmente tener a la gente presente. Yo siento que hoy día estos cuestionamientos son de suma importancia porque la gente joven ya no está dispuesta a sacrificar parte de su día en un traslado o sacrificar parte de su día de hacer deporte o de otras actividades. Por lo tanto, yo creo que la modalidad híbrida del trabajo hoy por hoy permite a las organizaciones tener un desempeño. Quizás en las culturas, nuestra cultura es bastante de estar presente en nosotros como GTD, pero también hemos ido avanzando en esto de poder juntarnos, coordinarnos y hacer en el fondo un ejercicio compartido con las competencias de todos. Yo siento que ese es el trabajo complejo, tratar de aunar a los equipos de trabajo, organizar la cultura y en el fondo empezar a montar otra perspectiva de cómo cumplir un trabajo. Yo creo que eso es como, son grandes desafíos que no van a pasar de un minuto a otro. Perfecto. Bueno, está claro que por lo menos coincide con lo que nosotros captamos, que es híbrido en la impresión, ¿ya? Y ese debería ser el camino. Y tenemos que convencer a la alta dirección que es el... disculpa, que hay otra opinión. Ya. Buenos días. Me hizo harto sentido lo que tú decías, Paula, porque una de las cosas que yo veo que ha funcionado mucho es la mezcla de em, híbrido con flexibilidad. O sea, la gente va presencial, pero con flexibilidad para ir a una reunión de un hijo, al dentista,
Y con eso después también tú generas un compromiso súper importante y la gente da todo para cumplir su objetivo. Entonces no hay una receta única, Correcto. pero cada empresa encuentra su camino, creo yo. Perfecto. Perfecto. Ok, yo creo que estamos y les Sí. agradezco las opiniones. Muchas gracias. Un Eh, aplauso para Benjamín. Muchas gracias. Solo quiero compartir algunos detalles. Algún grande pensador dijo por ahí que la confianza se crea en base a los resultados. Parece razonable lo que yo digo, ¿no? De sentido común. Ahora, pero ¿cómo llegamos a eso? El tema es que aquí hay un desafío para los líderes. ¿Cómo los líderes expresan claramente cuáles son las metas cruciales de una organización? Y de ahí hacia abajo, lograr que el liderazgo fluya de una manera tal de que hasta el último trabajador de la empresa sepa la manera que su actuar mueve o ayuda a mover el cumplimiento de esas metas crucialmente importantes. Eso es fundamental. Y a veces los líderes no sabemos cómo traducir bien esas metas de manera tal de que la persona entienda desde su ámbito de trabajo cómo contribuye a esa meta. Respecto a los chatbots, una opinión. Empresas grandes de este país, grandes. No voy a decir el sector, pero son empresas grandes. Yo soy cliente de una de esas empresas grandes. Y yo siempre me gusta jugar con los bots para ver cómo están hechos, porque yo también me gusta fabricar mis propios bots. Y para otros clientes también. Porque los bots se equivocan y se equivocan bastante. Bueno, yo a este bot le dije, me dice, bueno, identifique como su cliente y le pongo mi root. Y tengo varias cosas en esa empresa. No, fíjese que usted no es cliente de la compañía. Imagínense, y eso pasa en el sector privado. En el sector público, yo he hablado con varias organizaciones grandes y les pregunto, bueno, ¿y cuál es la política que ustedes tienen de uso de la inteligencia artificial? ¿La están usando, no la están usando? Y uno se da cuenta que la usan en la sombra y que básicamente hay unas que la tienen prohibida por política usarse. Y digo, ¿cómo se va a modernizar así un país, digo yo? Si le ponemos de freno a algo que es trascendente para la productividad y para otras cosas, a una herramienta, es una herramienta, le decimos de frentón que no. ¿Por qué? Bueno, tendrán sus razones, puede ser, pero a mí me parece que eso es un error. Yo creo que si está una tecnología ahí para usarse, donde también han habido muchas buenas historias y no tan buenas también, bueno, hay que aprender de esas lecciones y atrevernos a desexcelizar la gestión. Es decir, el sector público trabaja mucho con el Excel y de manera aislada. Es decir, para la contratación, por ejemplo, de un personal a honorario, pasan por distintos estancos dentro de un municipio y lo hacen por la vía del Excel. Eso no es gestionar la organización por proceso. Así estamos, la mejor forma de destronar los hilos es hacer que la organización funcione por proceso. Y cuando definitivamente tú logras transformar esa gestión por proceso en algo que llamamos un sistema, ya la gestión empieza a ser quizás más parte de la cultura. Los dejo con Eduardo Herrera. Eduardo Herrera, bueno, tiene una gran trayectoria como CIO, él trabajó en Walmart. Entiendo que tú fuiste jefe de todos los CEO a nivel mundial, ¿ah? No, sí. Pero tiene mucha experiencia en el sector retail, en SMU, Unimark. Ustedes todos conocen Unimark, Walmart, Banco Security. El ingeniero civil industrial de la casa, tiene también un MBA en el ESADE. Ha sido también muy distinguido aquí en el Club CIO porque se ha ganado algunas premiaciones. Esperamos que postule el proyecto Gravity. Así que, bueno, sin más, los dejo con Eduardo. Muchas gracias, Eduardo, por venir. Él es vicepresidente de Tecnología y Operaciones para el Banco Santander. No alcancé a leer eso, justo. Vicepresidente Ejecutivo de Tecnología y Operaciones del Banco Santander. Gracias. Muchas gracias, Francisco y Carlos, por la invitación. Muy buenos días a todos. Da gusto ver caras conocidas y la verdad yo participé en el primer Club CIO, con algunos de ustedes reconozco, cuando partió con Marcos Sepúlveda, así que la verdad da gusto estar acá y aprovecho de agradecer porque CTUC juega un rol y el Club CIO juega un rol muy importante en todo lo que nos hacemos porque ayuda a tener perspectivas más como de la casa, ¿sí? Como
que nos conocemos más, todos sabemos lo bueno y lo malo de estar en estos roles, así que en ese sentido agradezco a Seti y UCED. Oye, un comentario antes de partir. El tema de ciberseguridad da para mucho y en la banca, ¿para qué decir? Y lo que nosotros hemos visto en la banca y que así como en Chile tenemos un problema de seguridad, que es el gran tema de la campaña, del tema político en que estamos, la seguridad también se refleja en lo digital. Y hoy día en Chile hay crimen organizado, o sea, hay bandas que hacen ataques, hacen acciones muy coordinadas, tratan de infiltrarse con gente, o sea, es un tema de verdad de gran preocupación, pero bueno, da para mucho rato. Oye, bueno, primero les quiero presentar el edificio que estamos construyendo en Santander, ahí en Vespucio, con Presidente Riesco, el Campus Santander. Así que yo creo que va a estar listo el 2027. Ya se le ven como 3 pisos. No, se llama Campus Santander, pero van a ser las oficinas. Pero la idea es que sea bien abierto a la comunidad. En el primer piso va a estar el World Café más grande de Chile, etc. Y un edificio muy sustentable, o sea, tiene mucha tecnología para hacerlo lo más sustentable posible. Oye, en el Grupo Santander queremos ser un banco digital con World Café. Esa es como la misión en que estamos. Y hablo de grupo y no de Santander Chile porque eh, hace ya 2, 3 años el Grupo Santander, que está presente en varios países, decidió dejar de abordar cada país, que cada país hiciera su propio camino, porque al final se dieron cuenta que la suma de cada uno de los países era mayor que el valor del grupo. Entonces había un castigo del mercado, oye, no estás agregando valor por el hecho de ser un grupo. Y de un tiempo a esa parte se empezó a trabajar y estamos en ese proceso de mirar a Santander como un grupo. De hecho, si ustedes, ¿cuántos de ustedes son clientes de Santander? Les agradezco, muchas gracias. Muchas gracias por lo... Así que, porque la verdad, si ustedes son clientes de Santander, por ejemplo, uno de los beneficios, por ejemplo, si van a Uruguay, con las tarjetas de Santander Chile les hacen descuento en los restaurantes en Uruguay en el verano, así, cosas así. Y estamos haciendo cada vez más cosas aprovechando nuestra globalidad. Y también internamente no tiene sentido que cada Santander tenga su propio app. Entonces, hoy día tenemos 10, 12 apps, pero la idea es, estamos trabajando para tener una app, pero el mejor app posible. Entonces, se hacen sinergia y eficiencia alrededor. Es como Netflix. El app de Netflix es el mismo en todo el mundo. Un poco publicidad, Santander, en números. Tenemos 4,5 millones de clientes en 231 sucursales en todo Chile, de Arica a Punta Arenas. Tenemos 2,3 clientes digitales, o sea que no tienen un ejecutivo asignado directamente. Representamos el 22,4% de las cuentas corrientes de Chile y el 23,6% de las tarjetas de crédito chilenas. Y en el mundo empresa, el 40% de todas las cuentas corrientes de empresa las tenemos en Santander. Ahí están los números más financieros. Ya. Y como les explicaba, Santander tiene una combinación única, Santander Chile, una combinación única en esto de la escala global por los ejemplos que le estaba comentando, pero también, obviamente, haciéndonos cargo de las propias realidades chilenas. Y Chile, estamos dentro del grupo, estamos muy orgullosos porque estamos muy bien posicionados como banco en Chile, una industria madura y nuestra participación es relevante, depende del indicador, en muchas de las cosas somos el número 1. Entonces, yendo a este punto, ¿cómo pasamos de la banca tradicional hacia la banca digital? Esto lo tienen que haber escuchado antiguamente. Uno iba a las oficinas y hoy día es todo digital. Para que se hagan una idea, Santander ha sido la fusión de varias, Santander Chile, de varios bancos, de los Higgins, el Santiago. Llegó un punto que llegamos a tener 600 oficinas, casi 600, poco menos. Hoy día estamos en 250, porque no tiene sentido tener
tantas oficinas y lo que hicimos, y por eso creamos el concepto Work Café, para acercarnos a los clientes. Y todo lo posible digitalizar, y los clientes cada vez están más digitales y buscamos todo de principio a fin, todo lo que es la digitalización, o sea, que el cliente se autoatienda, que el cliente gestione todo, y es un tema que se va combinando con las nuevas generaciones, o sea, todos nosotros tenemos niños que hoy día hasta les da susto ir a una sucursal porque lo encuentran como agresivo. Todos ellos lo quieren hacer con su app o con la página web. Entonces, y un poco lo que me adelanté aquí, ¿por qué estamos cambiando? O sea, ¿por qué necesitamos cambiar? ¿Por qué necesitamos cambiar la estrategia si nos ha ido bien? Y básicamente por tres grandes cosas. Uno, los clientes. Los clientes están empoderados, están más informados, proactivos, son autónomos. Hoy día, como decimos, un cliente está a un clic de hacer algo con la competencia o a un clic de llevarse de la portabilidad financiera, de irse a otro banco, mover sus contactos de transferencia y hacer la transferencia en otro lado. O sea, tenemos un cliente mucho más empoderado, que no era así en el pasado en la banca tradicional, donde el banco era el todopoderoso. Aquí el todopoderoso es el cliente hoy día. Los canales, bueno, hoy día tenemos muchos canales y como decía, y ya salió una ley de Open Finance que va a tener, vamos apuntando cada vez a tener una apertura. O sea, tú podrías desde un banco inscribir tu cuenta corriente que tienes en otro banco y ver una vista consolidada de tus saldos, hacia allá vamos. Entonces, cada vez en Brasil esto ya ocurre y incluso hay en Brasil un emprendimiento que opera todo por WhatsApp. Una banca, todo por WhatsApp. Entonces, conversando por WhatsApp, interactúa con sus bancos y paga cuentas, etc. Hacia allá vamos y el tema de los canales cada vez, y bueno, la inteligencia artificial también profundiza y ayuda a ese cliente a operar. No es extraño que el día de mañana nuestra inteligencia artificial nos diga, oye, Eduardo, tení vencida la cuenta de GTD, ¿te la pago? Sí, por favor. Porque si algo no puedo perder en la casa es internet, porque ahí sí que la calidad de padre depende de la calidad del wifi en la casa. Bueno, ya, perdón, el paréntesis. Y bueno, hay nuevos competidores, o sea, aparte de la competencia tradicional de los otros bancos, Banco Chile, Visa, Banco Estado, hoy día tenemos fintech, vienen amenazas de neobancos en Brasil. Nubank le ha ido espectacular, ha crecido enormemente y es una empresa que de origen tecnológico. Nosotros estamos pasando de una empresa de origen bancario y nos estamos digitalizando, tecnologizados, pero estos que parten, que no tienen sistemas legados, todo, van muy rápido y son muy eficientes. Y bueno, hay fintech, wallets, etc. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Teníamos, pero hasta el año pasado, sistemas del año 80. COBOL. ¿Cuánto cuesta, Benjamín, encontrar a alguien que sepa COBOL? ¿Ah? Muy difícil, ¿no? Entonces, aplicaciones, por aquí están que de IBM, era el mainframe, eh, los Z-Series que son espectaculares y cumplieron su rol, porque no se caían con nada, muy robustos, muy íntegros, pero muy cerrados. Y con toda esta disrupción de los canales digitales y todo, hacer cosas cuesta mucho, toma mucho tiempo, es caro. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos todo un análisis de ver todos los core bancarios. Aquí estoy hablando del core bancario, el sistema central. Donde están las cuentas corrientes, los créditos, los depósitos, todo. Las transacciones, todo. El core bancario, hay varios software de core bancario en el mundo. De hecho, en vidas pasadas me tocó implementar un core bancario que creo que lo compró Oracle después. Pero en Santander, dada la complejidad que tenemos de productos, nosotros tenemos todo. O sea, yo creo que es difícil que haya un producto bancario que nosotros no tengamos.
Entonces, ¿qué es lo que nos pasó? Ningún core bancario tenía el alcance funcional que necesitábamos. Entonces, el gap era muy grande y además costoso, largo de implementar, etc. Entonces, hubo un brainstorming internamente dentro del grupo y se creó el concepto y lo que les quiero presentar de Gravity. ¿Ya? Esto no es esto no es algo de Chile, sino es del grupo Santander. Y lo que pasa es que yo les vengo a contar la implementación de Gravity en Chile, que fue exitosa y de hecho en enero salimos en producción con Gravity. ¿En qué consiste? Bueno, One Transformation es porque estamos en ese proceso de transformación a nivel global, ¿ya? Y bueno, como One Proyecto tiene su nombre, su logo y todo. ¿Qué es Gravity? Gravity es el core bancario, el core banking moderno del Grupo Santander. Pero aquí, y a esta audiencia me va a permitir contarles un poco más técnicamente qué es, porque la verdad, ustedes lo van a ver, es simple, pero eso lo hace genial, doblemente genial, porque al ser simple eh, y funcionar, le da más valor a este proyecto. Básicamente, aquí creo que tengo puntero, sí. Así estábamos antes. En España, en el host. Esto es un mainframe de IBM, una tremenda máquina, donde corrían programas COBOL, donde había procesos batch. Aquí los expertos en IBM entienden más esta nomenclatura. La base de datos no es una base de datos relacional propiamente tal, pero se comporta como tal, es más bien basada en archivos. Es muy poderosa, pero muy antigua. Y bueno, una arquitectura monolítica. Y esto es lo que estábamos. Entonces, ¿en qué consiste el cambio? Ya lo voy a explicar cómo lo hicimos. Nos pasamos a una plataforma abierta, donde son los mismos programas de COBOL, pero ya corren en plataforma más moderna que es Microsoft Focus COBOL, que nos permite hacer la transición. ¿Ya? Después, ¿cuál es la gracia? Pero voy para allá en un segundo. Después la base de datos nos pasamos de DB2 a Oracle Exadata, que es muy poderosa y es el líder en la industria hoy día para que es base de datos. Y bueno, y nos pasamos a nuestra nube privada que tenemos en Brasil. ¿Y cuál es la gran gracia? Que nos queda una tecnología más abierta. O sea, al hacer este cambio, después lo que estamos haciendo es transformando por pedacitos todos estos programas COBOL en Java, lo estamos amplificando y estamos construyendo de manera global. O sea, el módulo de cuentas corrientes se construye en España o en Brasil, bueno, hay distintos hubs de desarrollo y se implementa globalmente para todos, pero gradualmente. No tenemos que hacer un Big Bang. Y en ese proceso estamos post-esto. Ahora, ¿cómo hicimos esto? Y esto es muy esencial de la estrategia de Gravity, que a diferencia de otros proyectos que uno implementa el proyecto y ve y transfiere los datos y hace un Big Bang, acá hubo un Big Bang, pero aquí la gracia, y los usuarios preguntan, oye, ¿cuál es el plan de prueba? La gran gracia acá es que el plan de pruebas lo hicieron los clientes. Me explico. Todas las transacciones que hacían los clientes en las sucursales, en los cajeros, en los canales, en el app, en la web, se duplicaban. Todas. Y eso fue la parte más larga del proyecto. Toda input de datos se duplica. Y lo que hacíamos, bueno, y empezamos a tener dos core bancarios, el principal, el máster y el secundario. ¿Ya? Y el proyecto consiste en ir buscando que el output sea el mismo. Entonces, obviamente, al principio es un proceso muy técnico porque es construir estas piezas que duplican las transacciones y tenemos construido todo lo que es el monitoreo. Al final, también la contabilidad tiene que ser la misma. Entonces, es un proceso largo, nos tomó 1 año y medio más o menos, pero ahora, otra cosa importante, los datos. Primero, una vez al mes, se hacía una copia de datos.
pero después el marginal llegamos a hacer copias de datos diarias. ¿Para qué? Porque como no es perfecto al principio, tienes diferencias. Entonces la manera de siempre el día partir igual era haciendo una copia de datos. ¿Ya? Marginal. Y una vez al mes completa. Ahora, el día que hicimos el cambio, fue una copia de datos completa. ¿Ya? ¿Se entiende aquí? Esta es la gran genialidad de esto, que es duplicar todas las transacciones y si el output era el mismo, Gravity, el día del cambio, este pasa a ser el principal y este el secundario. De manera de que si al poco andar no funciona o hay un problema muy grave, nos devolvíamos para atrás. O sea, volvíamos al cambio. O sea, la dualización siguió ocurriendo incluso después del cambio porque era un mecanismo de seguridad en caso que tuviera que volver atrás. Perdona, o sea, esto es básicamente haber hecho un ambiente, entre comillas, de prueba, pero igual al ambiente productivo. Exactamente. Y por eso yo digo que el negocio validaba, certificaba estas igualdades, pero la verdad el negocio no tenía que hacer pruebas porque las hacía en producción ellos y los clientes todos los días. Por eso la completitud aquí fue... Y esto es lo genial de esto, que permite hacer este gran cambio, porque cambiar un core bancario es como cambiar el corazón andando, pero... ¿Mm? Claro. A ver, esto me permite... La primera parte, y voy a responder tu pregunta, es lo que se llama el dual run técnico, que técnicamente nosotros veíamos hoy, por acá el host entraron, te invento, 1.000.000 de transacciones, en Gravity también llegaron 1.000.000 de transacciones. Entonces íbamos chequeando esa completitud de cantidad de transacciones. Eso tomó, bueno, yo llevo, entre paréntesis, 1 año, 3 meses en Santander. Cuando yo llegué ya el proyecto ya había partido y estaba muy enredado. Pero bueno, ahí lo desenredamos y le pusimos foco. Yo te diría, Mariana, que Mariana, todo esto la aprovecho y la presento, es del Grupo Santander y tiene más tiempo que yo. ¿Cuánto tiempo duró Gravity? Unos 2. Desde que empezó hasta que terminó, unos 2 años. Pero hubo una ineficiencia, yo creo que 1 año y medio es lo normal que debería durar este proceso. Entonces, la primera parte es lo que se llama dual run técnico. Después está el dual run funcional, que ahí se mete el negocio, sobre todo contabilidad. Porque si la contabilidad es igual, es que estamos recogiendo todo. Ahora, en el proceso encontramos errores que teníamos en producción. Pues, esas cosas pasan. Entonces, y bueno, después está lo que yo digo el Gravity Master, que pasa a ser Gravity el principal y el secundario. Y después viene un proceso de Hypercare y siguiente. Déjenme explicarles lo que viene al siguiente, que aquí está un poco lo que les explicaba. Nosotros le llamábamos el botón rojo y el botón amarillo. Nosotros le avisamos a los clientes que íbamos a estar 12 horas fuera. Y porque si en ese proceso de copiada de datos, copiamos los datos y certificamos internamente que estaba bien, pero si encontramos algo muy grave, botón rojo, el host, el mainframe volvía a ser el master. Eso era doloroso porque fallaba la maniobra, pero no había disrupción del servicio. Y el amarillo es Gravity pasa a ser ya el principal, pero imagínense que después de 2 semanas hubiéramos visto un problema que tenemos tan grave que tenemos que volver para atrás. Y es repetir la operación, pidiéndole ventana a los clientes y todo, pero volver para atrás. Gracias a Dios no tuvimos que ocupar ninguna de las dos, pero es parte de la metodología. O sea, todo esto está la metodología es muy robusta, porque sabemos, la banca es una industria regulada, por lo tanto el regulador estuvo muy cerca, muy pendiente, porque no podíamos correr un riesgo imagínense lo que significaría que ustedes no pudieran ver a sus cuentas corrientes, no pudieran transaccionar, o sea, súper delicado. Entonces, el tema del riesgo lo manejamos muy cuidadosamente. Sí, sí, sí. Esta es la parte más técnica, así que Sí, después les voy a hablar de los beneficios, pero no, que me gusta la parte técnica. ya. Oye, ¿qué tecnología ocupaste o cómo lo hicieron para la integración de datos? Porque
es un corcho. Tenéis dos bases de datos que no conversan necesariamente. Tú bien dijiste que la de dos funciona de una manera, Oracle de otra. Y aparte que hay temas que podrían, o a mí me ha pasado en el pasado, que esta integración de datos de dos paralelos empieza a degradar las máquinas. Pues las máquinas no necesariamente están pensadas para ambientes productivos y no necesariamente va a ser un ambiente productivo y un ambiente de sincronización que te chupa una cantidad de memoria, etcétera, y eso puede ponerte en riesgo los productivos. Sí. Entonces, quería saber qué tecnología, qué enfoques, cómo lo hicieron para lograr esa integración de datos que indicaste. Mira, lo primero es que yo no sé si hablar tanto como de integración de datos, porque es más bien migración de datos. O sea, nosotros tomamos una vez al mes, después una vez a la semana, después una vez al día, los diferenciales de datos y los copiábamos para acá. Ahí se usaron varias tecnologías, Sterling, IBM, hubieron varios. Ahí te puedo después mandar el detalle técnico, porque no es una sola. Son varias. Pero no es que tienen que... Ahora, efectivamente nos pasó mucho al principio, que los procesos de acá, el proceso de los batch, duraban mucho más que lo que duraban en producción. Entonces no nos servía. Parte del proceso de este dual run técnico era que los procesos acá irlos ajustando para que duraran al menos igual o menos que lo que duraban acá. Y eso fue clave, o sea, el ir ajustando acá la base de datos, paralelizamos varias cosas. Aquí el mainframe es muy monolítico y bien eficiente en ese sentido, en los procesos que son seriales, como que funciona muy bien. Acá tuvimos que transformar procesos seriales y paralelizarlos para que dieran los rendimientos y las ventanas horarias que necesitábamos. Pero fue un tema muy importante. Pero insisto, nosotros lo que hacemos es tomar los datos de acá. Obviamente la vuelta estaba construida por si teníamos que poner el botón amarillo, que era la vuelta para atrás. Pero lo principal es movimiento de... O sea, la copia de datos durante el dual run era para partir igual todos los días y se hacen todas las transacciones, se hace el batch y se compara. Al día siguiente se vuelve a copiar el diferencial de datos del día para siempre tener un punto de partida que comparar igual. Pero las tecnologías ya hubo muchas, entonces te las puedo... Yo sé que Sterling de IBM es una, pero hubo más de una. Eso. Sí, sí, claro. Gracias. Bueno, yo soy Marco Rodríguez, soy CIO de Empresa SB. Empresa SB es un holding que incluye Salcobrán, Preunic, varias empresas de salud y belleza. Perfecto. Oye, he tenido unas dudas con respecto a tu estrategia en cuanto a los costos. Me queda claro que mantener dos ambientes es costoso, así que ahí como que duplicaste, pero en cuanto a los equipos, porque mantener ambos equipos funcionando, uno operando lo que está en el día a día más el otro, ¿cuánto te aumentó el costo en ese sentido? Si duplicaste gente o mantuviste los mismos, un porcentaje. Por ese lado es mi duda. Y lo otro es, al momento de hacer pasar a producción, tu botón rojo, tu botón amarillo, tuviste un freezing, me imagino, de harto tiempo para no modificar cosas acá ni cosas allá. También para entender cuánto te tuviste el negocio, cómo negociaste esa parte también, porque igual es complejo retrasar el time to market de todas las cosas que tenéis pendientes. Sí, y fue un gran tema. Voy a partir con tu segunda pregunta porque es importante. Nosotros un mes antes, a ver, la fecha del flip-flop, que se llama, que es esto entre el primario y secundario o máster esclavo, fue una fecha que fuimos corriendo en función de cómo íbamos, porque teníamos que estar seguros de que teníamos completitud y estábamos igual a ambos lados. eh, entonces, cuando ya nos estábamos acercando, lamentablemente, cuando nos estábamos acercando al 100%, nunca se llega al 100%, lo que pasa, pero el diferencial se explica, está explicado y no es problema. Pero cuando ya llegamos a ese punto, justo no, era diciembre y no tenía ningún sentido hacer todo este cambio. Los auditores dijeron, oye, yo te aconsejo no hacerlo en diciembre porque entonces en noviembre tomamos la decisión de planificarlo para enero. Entonces tuvimos todo noviembre y diciembre con un freezing no tan fuerte,
pero sí, oye, dejamos de hacer cosas en el host noviembre, diciembre. Y ya diciembre ya un freeze mucho más estricto. Y bueno, enero, el cambio lo hicimos el 26 de enero. Entonces también todo lo que fue enero fue preparación y todo y no tocábamos nada. Por eso creo que respondo a la segunda pregunta. La primera pregunta, en cuanto